Les presento a Marcia Olaverri. Le quiero agradecer que haya estado dispuesta a presentar acá. Ella es psicóloga, investiga y además tiene una práctica clínica. Hizo su doctorado acá en la escuela, es un doctorado que es en conjunto con la Universidad de Heidelberg. Su tesis de doctorado fue en este tema que está presentando ahora y después ella ha estado haciendo un postdoctorado actualmente. En que está, este es el postdoc. Este es el postdoc, claro, sí, este es el postdoc, que está llevando su tesis, ¿no es cierto?, un paso más adelante. Le pedí que presentara su investigación, pero ahora conversando con la Marcia también me dieron ganas de que si puede, y ustedes también le hacen preguntas, de cómo podemos hacer el link con la cosa más práctica. Porque ella va a presentar, como dice acá, el diseño, implementación y evaluación de un programa de intervención en el vínculo de la diada madre-infante en mamás con depresión materna, pero además en su práctica clínica también trabaja con diadas. Entonces yo creo que muchas veces, yo sé que algunos de ustedes son psicólogos clínicos, les interesa la parte bien práctica, y a algunos también les interesa la investigación, y hay veces que esas dos cosas quedan totalmente como separadas. Y yo encuentro súper interesante tener a alguien que pueda presentar, que tiene la experiencia en ambos lados, y quizás podamos pensar un poco en ese link que siempre se dice en los papers, lo importante que es, ¿no es cierto?, pero que a veces cuesta hacerlo. Y eso, pues muchas gracias. ¿Prefieres dejar las preguntas hasta el final o si hay alguna...? Que me interrumpan, para que no me alargue tanto y no se aburran tanto. Pues yo prefiero que me interrumpan, que si surge, para que sea más conversada la presentación y no tan expositiva. Ya, gracias. Bueno, como decía la Paula, ese es el título del programa que les voy a presentar, que es un proyecto Fondesit del postdoctorado que estoy desarrollando aquí en la escuela. Pía Santelice es el investigador patrocinante, Chamarrita Farca colabora también en este programa, pero hay un enorme equipo de las que nombré solo a las que han trabajado más establemente, que bueno, está Joana por ahí que ha trabajado, ella es alumna de doctorado, está Claudia Aldana que es de magíster, también hay muchos alumnos de quinto, algunos que se han titulado hace poco, que han estado colaborando y que gracias a eso este proyecto ha ido avanzando, digamos, porque ha sido un proyecto bien ambicioso y con harta pega. Les voy a contar un poco sobre depresión materna, algunos antecedentes gruesos para contextualizar por qué es que me pareció que era relevante crear este programa, algunos antecedentes de Chile, algo sobre objetivos, el método, el diagrama general del estudio para que se hagan una idea, algunos resultados preliminares de la evaluación 1, porque no está todavía la muestra completa, ahí van a entender después por qué esto es como escalonado y se van rellenando como los distintos peldaños en distintos momentos, como dependemos un poco del proceso del embarazo y nacimiento de los niños. No es que decimos la evaluación 1 para abajo, todas evaluadas, dependemos un poco del ritmo biológico de cada diada. Les voy a contar también en qué consiste la intervención 1, les traje los manuales, que bueno, le tengo mucho cariño a todo el material que hicimos, que está súper bonito, si lo quieren mirar. ¿Nos puede pasar por mientras? Claro, miren, este más grande es la intervención 1, que es un taller para embarazadas y tiene el manual para el monitor y el cuaderno de trabajo, que esto se llevan las participantes, ¿ya? Y esto lo pensamos para hacerlo en un costo barato, pensando que pudiera ser replicado. Entonces es una impresión común y corriente, blanco y negro, pero agregamos papel de color. Entonces el blanco y negro es re feo, pero así encontramos que quedó súper atractivo y que el costo es bajo. Ahí va a correr ese. Y este otro, que es el manual del taller de diada, que considera también un trabajo previo que hicieron Victoria Vinda y la Francisca Figueroa. Ellas son médicos familiares y tenemos juntas un FONIS donde estamos también aplicando este taller. Y aquí yo agregué algunas cosas, entonces lo modifiqué y participé un poco de la autoría con ella. Este manual es más atractivo que el otro porque van a ver ahí colores, dibujitos. Es bien parecido como al formato Crece Contigo, pero es una diseñadora aparte. Y este manual fue más costoso porque en el fondo aquí no tenemos cuaderno de trabajo para los participantes, entonces nos gastamos toda la plata en el manual. Y para este taller agregamos unas cartillas que se las voy a poner aquí adentro del manual, que son para que las mamás se lleven a la casa y que incluyen los principales contenidos que se ven en la sesión, y la idea es hacer como una bajada a la familia. Del taller de embarazada, pero le vamos a echar otra cosa, ¿lo hiciste correr ya? Ya sí fue. Bueno, les hago correr. Estas son unas cartillas en la misma y después echarlas adentro.
En la misma idea de lo barato pero que sea atractivo, diseñamos una cartilla que resume cada sesión de las que trabajamos con las mamás en el embarazo y que tiene un cuadradito qué puede hacer la embarazada, su pareja y familia para promover un apego seguro con el bebé por nacer. Un poco también para que la mamá llegue conversando y la familia vea y lea de qué es lo que se habló y de qué manera pueden aportar. Entonces esta era la cartilla imán, porque son para pegar en el refrigerador. Entonces le regalamos 2 imanes en la primera sesión y la idea es que ellas vayan incorporando ese material. Eso es, entonces les hago correr. Y bueno, hay más material que de ahí cuando les cuente las sesiones se los muestro. Les voy a contar también algunos resultados preliminares de la intervención. Uno todavía no hay nada tan concluyente, pero uno como que quiere ver si esto sirve o no muy rápido. Y en eso hemos estado. Luego, un resumen de la intervención 2 en qué consiste y resultados preliminares de la intervención 2 también. La intervención 3, estamos recién terminando una capacitación porque es en interacciones guiadas, por lo tanto no tengo nada que mostrarles. Vamos a partir recién este sábado trabajando con la primera diada, pero les voy a contar después en el diagrama de qué se trata. Bueno, algunos antecedentes sobre depresión en general, digamos. El MinSal, esto no recuerdo bien si es del 2012 este número, pero plantea que el porcentaje de depresión en población general es de un 17,2% y es significativamente mayor en mujeres con un 25,7% contra un 8,5% en hombres. Por lo tanto, ya ser mujer incrementa ahí el riesgo de sufrirla. En relación a la depresión pre y posparto, se plantea que entre un 6 y un 38% de las mujeres sufre depresión durante el embarazo o en el posparto. Aquí vamos a tener un problema también que depende con qué mida uno la depresión. Y cuando es medida con instrumentos de autorreporte, generalmente las cifras se inflan y cuando uno ocupa diagnóstico clínico más riguroso, el DSM, esas cifras bajan. Y ese es un problema cuando uno revisa la literatura, porque depende con qué esté medido. Es 2 veces mayor en países en vías de desarrollo como nosotros, por lo tanto es una problemática relevante. En Chile, en un estudio que se realizó en embarazadas, el 30,4% de las embarazadas de ese estudio, que eran 125, tenía depresión, y de ellas, de esas 30,4, el 42,1% sufrió depresión posparto. O sea, tener depresión en el embarazo nos hace preocuparnos más de esa mamá porque tiene más probabilidades de hacer una depresión posparto. Y también otro dato relevante es que las cifras aumentan en niveles socioeconómicos bajos. Estos datos son un poco antiguos, estas del nivel socioeconómico, y uno tiende a pensar que debieran haber aumentado esos números porque así ocurrió con la depresión. Y tenemos un 41 en nivel socioeconómico bajo contra un 27,7 en nivel socioeconómico alto, que es alta la diferencia. Y lo que se ha visto también que las tasas más altas de depresión en el posparto aparecen a las 12 semanas. Y esto hay que considerarlo también para pensar cuánto uno mide, cuándo uno va a evaluar. Bueno, se han descrito montones de factores de riesgo para el desarrollo de la depresión materna. A nosotros nos interesaron los factores de riesgo porque a veces, por ejemplo, me acuerdo en un congreso de medicina familiar me decían, bueno, pero es que la escala de Edimburgo no discrimina. Y en el fondo el tema es que hay que hacer una mirada más clínica también de las personas y no solo quedarse con una escala de Edimburgo. Si en la escala de Edimburgo está bajo el punto de corte, pero tenemos 3 o más factores de riesgo, eso va a pesar más que el puntaje. Entonces es bien importante también que los equipos que trabajan con depresión materna estén atentos a mirar la globalidad del sujeto y no solo el puntaje en una escala. Tenemos que haber tenido episodios depresivos previos, es relevante. Haber tenido depresión en el embarazo va a aumentar la probabilidad del posparto. Las edades extremas, los embarazos no deseados, el consumo de alcohol y drogas, el estrés, pensando en el posparto en la crianza, los problemas de pareja o la ausencia de pareja, el número de hijos, el apoyo de la familia, el nivel socioeconómico, como ya veíamos, y también una variable que en la literatura que hemos revisado surgió como muy relevante es el apoyo social, y que podría de alguna manera mediar a veces el efecto de la depresión materna en el vínculo con el niño, o podría regular y hacer que la depresión disminuyera. Entonces fue una variable que consideramos en el estudio. Preoma hijo e incluyendo al hijo que nació recién. Claro, o sea, si tienes 3 o más, se dispara el riesgo. Ahora, el problema es que como las tasas de la natalidad han bajado, esos datos te empiezan a quedar medio obsoletos. De nuestro grupo tenemos como, ya no me acuerdo, 3 que tienen 3 o más hijos. Entonces, es un dato que no discrimina. Quizás hace 20 años, muchas mujeres tenían 3 o más hijos.
Pero ahora no es suficiente eso para explicar la depresión, porque mujeres con pocos hijos también padecen depresión. Bueno, una cosa relevante que tiene la depresión materna es que no solo afecta al sujeto, digamos, a la mamá, sino que también vamos a tener un impacto en las guaguas. Y lo que ha descrito la literatura es que hay un impacto en el apego, en la regulación de las emociones y del comportamiento, en el funcionamiento neuroendocrino y también en el desarrollo cognitivo e intelectual de los niños. Lo que se ha visto en relación al apego, haciendo como un zoom a esos cuadraditos, es que hay, en general, en los hijos de madre deprimida, mayor frecuencia de apegos inseguros y desorganizados, menor frecuencia de apegos seguros, expectativas negativas acerca de sí misma y de las relaciones con otros, que tiñen también el vínculo que se va a construir con la guagua, y mayor riesgo de desarrollar depresión u otro tipo de psicopatología a lo largo de la vida en esos niños. A nivel de la regulación emocional y conductual, lo que se ve en los hijos de madres deprimidas no tratadas es que son niños que muestran menos afectos positivos en el intercambio con otros y mucha mayor frecuencia de afectos negativos, por lo tanto lloran más. Y eso estresa también la relación con la madre y la complejiza. Son niños que no buscan tanto el contacto visual con la mamá como lo hacen los niños de madres que no están deprimidas, y el contacto visual es un reforzador. Es muy difícil interactuar positivamente con un niño si el niño no te mira, por ejemplo. Y la tendencia de la madre deprimida es explicar que no te mira porque no te quiere o porque tú no le interesas. Y eso refuerza de alguna manera los pensamientos negativos que muestran estas mamás. Son niños que a veces están más adormilados o más inquietos, como en los dos polos, niños así como que exploran poco, que juegan poco o que están muy inquietos, y las dos características complejizan el intercambio con la mamá. Muestran mayor tensión y lo que se ha visto es que a veces tienen bajo estrés frente a la separación de la mamá, probablemente porque el intercambio con la mamá es poco placentero y muy estresante, muy cargado de angustia. Entonces a veces la mamá sale y el niño pareciera que está mejor sin la mamá que con la mamá. Y son niños que frente a los estresores del ambiente tienden a reaccionar a un umbral más bajo, lo que también agrega otra complejidad. Es un niño que un pequeño cambio de ruido, de personas, lo estresa y hace que llore con mayor facilidad. A nivel del funcionamiento neuroendocrino y cognitivo, se ha visto que son niños que muestran niveles de cortisol y norepinefrina más altos, y lo que resulta concordante, la mamá estresada en general en las mediciones neurobiológicas tiene niveles de cortisol altos y eso se traspasa a la guagua. Y eso genera que frente a cualquier emoción negativa que experimentan, el cortisol se dispara. Entonces llegan con una predisposición también, que podría por ahí uno entender, porque hay un factor de riesgo en relación a que desarrollen depresión en otras etapas de la vida. Y también lo que se ha visto en estos niños es que hay un impacto en el desarrollo psicomotor, y que por ejemplo hay algunos estudios con la escala Bailey que muestra que los hijos de madres deprimidas puntuarían más bajo. En las interacciones, en general, lo que describe la literatura en madres deprimidas, uno ve como dos tendencias. Una, por un lado, la que se ha llamado como parentalidad negligente o no responsiva por parte de la madre, y que son mamás que muestran poco afecto positivo, que el rostro es aplanado, a veces hay mucha tristeza, que tienen poco interés en la guagüita, en tocarla, en compartir, tienen baja sincronía y baja sintonía emocional con el niño. Y estos niños inicialmente a veces responden activándose, buscando animar a la mamá y sacarla de ese estado, y finalmente empiezan a mostrar signos de depresión igual que la mamá. Ese es un polo. También sabemos que en la depresión, y lo vemos harto ahí en las mamás de nuestro estudio, no toda la gente cuando se deprime muestra como los signos obvios de tristeza, decaimiento, desinterés. Hay gente que se activa y que se llena de cosas y hace millones de actividades, y que el tema es que ha dejado de disfrutarla. Y a veces esas mamás presentan el patrón más coercitivo de intercambio, en donde la mamá es intrusiva, es hostil, está a destiempo con la guagua, lo besuquea mucho, lo apretuja mucho, invade con juguetes, sobreestimula, a veces interfiere en el funcionamiento autónomo de la guaguita, restringiéndole el movimiento en edades en que la guagua a lo mejor podría tener más libertad para acercarse o alejarse y regular el contacto. Y son mamás que a veces, a pesar de que sonríen, uno puede sentir que hay tensión y que el afecto predominante es el enojo y la irritabilidad. Y en esas mamás,
En las guaguitas, muchas veces esos niños al comienzo responden comportándose de manera difícil, o sea, lloran, rechazan, dan cuenta de que el intercambio no es agradable y que no lo están pasando bien, pero a veces hay algunos niños que tienen mucho recurso cognitivo que aprenden a inhibir esas emociones y en lugar de mostrar el malestar, falsean un afecto positivo, de alguna manera para regular la hostilidad y la invasión de la mamá. Bueno, con todo ese marco y dada como la relevancia de la depresión materna, el objetivo general fue diseñar, implementar y evaluar una intervención para embarazadas y guiadas con antecedentes de depresión, con la particularidad que queríamos dirigirnos hacia dos focos. Por un lado, queríamos aliviar a esta mamá y reducir su sintomatología depresiva, pero al mismo tiempo no perder de vista el tema vincular. Entonces nos planteamos como objetivo favorecer un apego seguro en el niño. Al mirar un poco lo que hay, lo que se ha hecho, uno se encuentra que la mayoría de las intervenciones donde hay más es en depresión, hay otro tanto en vínculo, pero en las dos cosas hay muy pocas. Y además nos topábamos con el problema de las diferencias en los diagnósticos. A veces hay intervenciones que, por ejemplo, consideran depresión como variable, pero no fue una intervención dirigida a madres deprimidas. Entonces al final había muy poquito que cumpliera como los requisitos del objetivo que nos habíamos planteado. Uno ve que hay una diversidad de modelos teóricos enorme, así como que es difícil aunar y decir esto es lo que funciona. Había, por ejemplo, los que incorporaban masaje en general de bebé, tienen buenísimos resultados. Todos los estudios de masaje tenían diferencias significativas con el grupo control. En todos pasaba algo, que eso nos dice, bueno, ahí hay algo. Está incluido en el Crece Contigo y esa sería una estrategia de intervención que hay que incluir y de hecho la incluimos. Los modelos también como cognitivo-conductuales, con el tema como de resolución de problemas, también tenían buenos resultados. También por ahí incluimos algunas cosas. Algo que también mostraban los estudios era problemas con la adherencia. Estas mamás en general, y es algo que del Ministerio de Salud se preguntan, ¿por qué si hay ofertas de atención no las toman? ¿Por qué si tienen el problema no asisten? Entonces, bueno, había también que pensar en alguna estrategia para empujar que estas mamás participaran. Y también otra pregunta que nos surgía, bueno, en general pensando como en la atención pública, uno dice, ¿cuál será la dosis menor que dé resultado? Y para eso era bueno saber cuál será el momento, el embarazo, el posparto, los dos momentos. Y tampoco hay tanta claridad en la literatura como para contestarse esa pregunta. Entonces nosotros creamos dos grupos de intervención, uno que comienza la intervención en el embarazo y otro que parte en el posparto, un poco para saber cuál mejora más. Bueno, esto es un estudio longitudinal, no experimental porque aquí no podíamos aleatorizar, en el fondo contactamos 5 consultorios de Santiago y las mamás que iban entrando al estudio iban participando en la intervención dentro de su consultorio, entonces iban llegando, iban siendo invitadas al grupo 1, cuando no había taller 1 y ellas ingresaban al estudio, quedaban en el grupo 2 porque no había taller 1, en el fondo en la medida que había un taller funcionando, todas esas madres eran invitadas y por lo tanto lo que nos ha quedado hacia el final y que todavía no lo tenemos es el grupo control, porque no nos pareció ético tener funcionando una intervención y no convocar a una mamá de ese consultorio, digamos. Entonces cuando se acaba la intervención empezamos a reclutar el grupo control. Nuestras participantes iniciales, no sabemos con cuántas vamos a llegar al final, ojalá que 30 por grupo, para que los números nos acompañen, pero inicialmente pensamos en 150 mujeres de 3 a 6 meses de gestación, mayores de 17 años, 11 meses, pensando que el consentimiento lo pudieran firmar sola, pertenecientes a los quintiles 1 a 3, atendidas en consultorios públicos y bueno, ahí están las comunas. Inicialmente nosotros le pedíamos a los consultorios listados de las mamás con algún factor de riesgo. Los consultorios usan una escala que se llama EPSA, que tiene 9 factores y que son variopinto, va desde fuma, control tardío del embarazo y dentro de esos 9 incluye sintomatología depresiva. Cuando la mamá tenía cualquiera de esos criterios era ingresada en nuestros listados y el consultorio nos hacía llegar. Y a todas esas mamás del listado las llamábamos por teléfono y le preguntábamos, bueno, ¿usted se ha sentido triste o depresiva durante el embarazo? Esa era como la pregunta. Sí, la invitábamos a participar. Si nos decía no, le agradecíamos haber contestado y le explicábamos que este programa no era para ella. De esas que sí cumplían los criterios de inclusión,
De las 216, 149, 41 de ellas rechazan participar, a pesar de que se han sentido tristes y depresivas, y 108 aceptan, digamos, eso es el cálculo inicial. Ahí está como reflejado el problema de adherencia, digamos, que se ha sentido triste y depresiva, pero no quieren ayuda. Este es como el diagrama general. Están los tres grupos, el 1, el 2 y el 3. El 1 recibe una intervención grupal de 5 sesiones en el embarazo. Hasta aquí llevamos 44 embarazadas que han participado. Luego nacen la guaguita y a partir de los 3 meses comienzan a asistir a armarse los grupos dependiendo de que hayan nacido todas las guaguas del consultorio X, porque los talleres se realizan donde mismo ellas se controlan. Esta intervención estaba compuesta por 4 sesiones, ya se la voy a contar más en detalle. Y hasta aquí a la fecha llevamos 25 diadas que han participado de esa intervención y lo que les comentaba de las interacciones guiadas, que recién terminamos la capacitación con Esteban Gómez allá atrás, que nos contó un poco de lo que ellos han trabajado con el modelo Odisea que desarrollaron junto a Magdalena, y estamos tomando como punto de partida la propuesta de ellos, viendo qué ajustes son necesarios hacer para este tipo de población y mamá, y que en lo que nos cuenta Esteban ellos han tenido buenos resultados con población vulnerable y con depresión. Entonces tenemos 3 intervenciones y 4 mediciones, una inicial y 3 que son post-intervención. Esta es la lista de instrumentos. Hay algunos más, como este proyecto es un Fondesit de postdoctorado, pero también está en colaboración con el Núcleo Milenio que dirige Mariane, de psicoterapia y cambio en depresión, y por lo tanto hay algunos instrumentos que no aparecen aquí que corresponden a instrumentos que están usando los otros equipos. La gracia de integrarse a un proyecto tan grande como Milenio, digamos, a un núcleo, es que también surgen oportunidades de colaboración. Por ejemplo, hay un equipo ahí que ve indicadores neurobiológicos y que vamos a tener la posibilidad de mirar conductancia eléctrica en nuestras guaguitas en la última medición, y hay un equipo que lo va a hacer. También hay un equipo que va a evaluar indicadores de cambio dentro de los grupos. Entonces hay un taller que se grabó en el embarazo y esas mismas mujeres se grabaron en el taller de diadas y se van a grabar en las interacciones guiadas para poder mirar otras variables, y eso lo hace posible el tremendo equipo, digamos, tener el convenio o la colaboración mutua con otros equipos. Usamos el MINI, que es el Mini Mental basado en el DSM-4, que es en el módulo específico de trastornos del ánimo, para un poco despejar el tema de si la depresión es clínica o es solo que muestra síntomas por sobre el punto de corte. Incluimos también la escala de Edimburgo, que se usa mucho en Chile, pero no está validada en el embarazo. Queríamos ver también si funcionaba en el embarazo. Y el BI1, que si bien se usa mucho en salud pública, no está validado, y que la idea de Milenio es aprovechar, como va a haber una muestra de tantos estudios tan grandes, aprovechar de validarlo. Usamos también el OQ para medir cambio terapéutico y se aplica en cada sesión de intervención a la mamá. La SR para medir apego, el Kerindex, que implica la toma de un video en una interacción de juego a la mamá con la guaguita para ver la calidad del vínculo, riesgo y algunos descriptores de la interacción en la mamá y la guagua. El Lexicandel para medir apego en el niño, el ASQ para evaluar desarrollo infantil, el SSQ6, que es para evaluar apoyo social percibido, y lo que mide es choro porque considera el número de personas que constituyen apoyo, pero también el nivel de satisfacción que la persona experimenta, porque a veces uno ve que en ciertas familias el número de personas puede ser un estresor, por ejemplo, y no necesariamente constituirse en red de apoyo. Entonces, el número más significativo es la satisfacción, más que cuántas personas componen la red. El promedio, perdón, es 1.8, o sea, casi 2 personas, y el nivel de satisfacción es 5, que es bastante alto, porque la escala es de 0 a 6. En los patrones de apego, y aquí nos craneamos mucho y discutimos mucho, porque nos faltaba saber, bueno, mujeres no deprimidas embarazadas, ¿qué pasa con el patrón de apego? Porque de alguna manera el embarazo mismo genera muchos cambios emocionales, hay una transformación de la identidad en las mujeres que cambia para toda la vida. Entonces, para explicarnos un poco por qué nos aparecía 0 seguras, que nos saben que las personas deprimidas no necesariamente todas tendrían que tener apegos inseguros, y por qué nos aparece 0 evitativa, que nos llamó la atención. Si hay mujeres que en la entrevista clínica uno dice, pero esta mujer sí ha usado estrategias más evitativas, y bueno, todavía no hemos podido contestarnos esa pregunta, pero
pero está ahí, la comparto con ustedes. Falta ahí el estudio en embarazadas no deprimidas, con estas mismas variables medidas para entender qué fenómenos son atribuibles al embarazo y cuáles a la depresión. Que de hecho es un problema también en los consultorios, que a veces, como la labilidad emocional, por ejemplo, es propia del embarazo, se subdiagnostica depresión. Entonces es bien importante hacer una evaluación como global y completa de las mamás con que uno trabaja. Bueno, de las que están en tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, tienen puntaje significativamente más alto en sintomatología depresiva en el BDI de los niños. Esto me parece como lógico, uno dice, bueno, por eso van, porque son las que están peor y tienen probablemente más motivación y asisten al tratamiento. ¿Cómo? También, las que fueron derivadas, también es que hay hartas que son derivadas y no llegan. Claro, es eso. Claro. Y había mujeres con depresión grave que no estuvieron en otro tratamiento que ustedes incluyeron dentro de... Sí, tuvimos. Hay varias... No era un requisito que sí. No, nosotros el tema del tratamiento solo lo consignamos. En el fondo nosotros no podemos interferir, por una cosa ética también, la disposición que hace el Ministerio de Salud y las decisiones que toma cada consultorio de atención. Entonces nosotros nos planteamos como un complemento, como enriquecer lo que se está haciendo más que suplir o competir con eso. Entonces nuestra postura con los consultorios fue de apoyo. De hecho, ponte tú, cuando ya teníamos, qué sé yo, en 3 semanas o en un mes, un listado más o menos contundente de mamás de cada consultorio, hacíamos una síntesis del diagnóstico, observaciones, derivaciones. Por ejemplo, recuerdo una mamá que estaba con crisis epiléptica y que no tenía medicamento. Entonces hacíamos la gestión para que esa mamá fuera atendida rápido y eso funcionó muy bien. Y nos ayuda también a que el consultorio no sintiera como que nosotros estamos ocupando sus recursos y nos estamos recargando de ellos. Como construir un poco una estrategia colaborativa donde gana uno, ganan ellos, ganamos uno. Eso era bien importante. Bueno, también vimos que la satisfacción con el apoyo social también correlacionada significativamente con las escalas de depresión, al igual que el número de personas, o sea, sigue siendo una variable importante, como ya nos decía la literatura. Y en un estudio que hicimos con esas primeras 108, que ya esperamos que se vaya luego a la revista, donde lo tenemos, los análisis de regresión mostraban en la selección de todas estas variables que yo les mostré de predictores que la orientación negativa al problema junto a la violencia vivida en la infancia y junto a la satisfacción con el apoyo social explican la sintomatología depresiva en el PDI. Nos pareció, discutimos harto sobre por qué la violencia en la infancia y no el abuso sexual, por ejemplo. Y una de las hipótesis que nos formulábamos es que el abuso sexual puede ser un episodio único, que uno vivió con alguien que no necesariamente fue cuidador primario, pero en cambio la violencia generalmente, cuando la gente la describe de adultos, porque fue algo más o menos sistemático. Y nos formulábamos esa hipótesis, que tal vez eso podría ser una experiencia temprana que tenga más peso que el abuso sexual, que ya ha sido muy destacado en la literatura. Luego aquí les cuento, esto es como el modelo que usa el núcleo Milenio y todos los investigadores que estamos trabajando ahí, y que considera que hay factores biológicos en la depresión, de ahí todos los estudios que dicen, bueno, que si uno es familiar de primer grado, las probabilidades de desarrollar depresión aumentan si tu mamá o tu papá tuvo depresión. Por otro lado, que habría factores psicosociales que se influyen mutuamente también con estos factores biológicos y que existirían factores psicológicos, digamos, que también influirían a los otros dos. Y estos 3 factores contribuirían a la desregulación de los mecanismos de adaptación psicobiológicos basales y constituirían el síndrome depresivo. Entonces, tratando de meter los datos que les mostré de la evaluación 1 en este modelo, esto es más o menos lo que encontramos. Mirando los factores biológicos, tenemos 37 con antecedentes psiquiátricos familiares, 33 con enfermedades físicas importantes, muchas de ellas asociadas a depresión, como por ejemplo problemas de la tiroides, no me acuerdo cuáles más, pero hay como un listado que da el Ministerio de Salud de ciertas patologías físicas que correlacionan más o menos alto con depresión, no me recuerdo todas. 48% tuvo tratamientos psicológicos previos, 39% tratamientos farmacológicos previos. Entonces decimos, sí, aquí aparece la biología, algo pasa con la familia, algo pasa con ella. En los factores psicosociales tenemos un 54% que tuvo algún tipo de trauma, o abuso o violencia en la infancia, 17% sin pareja,
bajos ingresos y 38% sin contrato laboral y 36% con embarazo no planeado, digamos, ahí tenemos contexto. Entonces, por el otro lado, síndrome depresivo tendríamos el 68 con depresión mayor actual, 9 distimia, 22 con sintomatología depresiva, 53 con riesgo de suicidio. O sea, este modelo calza, digamos, en lo que nosotros fuimos encontrando. En los factores psicológicos, aquí hay, esta LCR tiene la escala para medir apego en la mamá, que mide la ansiedad y la evitación en las relaciones íntimas. Nos encontramos que la escala de ansiedad correlacionaba con la sintomatología depresiva en el BDI. El SPCI, que era esta escala para evaluar estrategia de resolución de problemas, también muestra la orientación negativa, la respuesta impulsiva y la evitación, correlación con el BDI. El apoyo social también correlaciona, y los rasgos de personalidad, que ese es un instrumento que se está usando en el milenio, que es el DEQ, y que está basado como en los desarrollos teóricos de Sidney Black, y lo que mide es personalidad y depresión. Entonces considera como dos subtipos clínicos: el anaclítico, que sería el que cuando se deprime busca pegarse a otro, estar cerca, tener contacto, y el introyectivo, que busca arreglársela solo y no pedir ayuda, y generalmente aparece como el trastorno psicosomático. Entonces vimos que las dos subescalas del DEQ, autocriticismo y dependencia, correlacionan con el DDI. Vimos también algunas diferencias con la escala de Edimburgo, digamos, pero también correlaciones positivas por el otro lado. Ahora, nuestra idea era que la intervención, si bien tenemos toda esta historia de la mamá, toda esta carga, todos estos antecedentes, pero ya no son madres adolescentes, se sabe también que la depresión hasta la adolescencia es de mucho mejor pronóstico que cuando es tratada por primera vez en la adultez. Nuestra idea era que la intervención pudiera generar alguna novedad en la interacción con la guagua, de tal manera que si no mejoran tanto nuestras mamás, al menos mejoren nuestras guaguas, que esa es como la apuesta. Porque sabemos que la depresión en mujeres es difícil, no es un problema que no vaya a resolver tan fácilmente. Todo lo que ya vimos en relación a los efectos negativos de la depresión en la guagua están puestos allá en el cuadradito, y nuestra idea es que la intervención se refleje, tal si nos pregunta porque no tenemos los resultados aún, pero ojalá en un desarrollo más cercano a la normalidad en los niños de diadas intervenidas, en mayor sensibilidad materna, mayor porcentaje de apego seguro. También incluimos aquí el CIROM-TIFI, que es la escala DCM para guagua, y desarrollamos un pequeño listadito de preguntas para explorar depresión infantil en la guaguita, porque también nos interesa ver, bueno, ¿se deprimieron efectivamente estos niños o no? Y si se deprimen más los niños del grupo control que del grupo intervenido. Y lo que les decía de la medida de la conductancia eléctrica, que eso, la idea es que podamos ponerles una pulserita en el pito a la guagua en la última medición, generar una situación de estrés leve y ver qué pasa con el niño, si hay un cambio, digamos. Sería maravilloso si encontramos, pero Belén es chiquitito. Bueno, y aquí llegamos a la intervención 1. Le pusimos al programa el nombre de fantasía de Me siento bien, mi bebé también, porque asistir a un taller para la depresión no motiva a nadie. Yo creo que esas cosas son como buenas, que sea vendedor. Y Me siento bien, mi bebé también, ya lo queremos. El nombre ha pegado. Esta es una intervención grupal psicoeducativa de 5 sesiones, la monitorean 2 psicólogos. Considera una capacitación y una supervisión, porque el trabajo finalmente aquí resultó ser bien clínico. O sea, las mamás se van mucho para adentro, tienen mucha necesidad de hablar, aparecen a veces relatos muy crudos, y lo que fuimos viendo es que no es para que lo haga cualquier profesional, que es importante que sean psicólogos clínicos para que le saquen partido a la experiencia y se profundice donde se tiene que profundizar. Tiene el manual, el cuaderno de trabajo y las cartillas imán, que por ahí andan dando vueltas. Dura más o menos 2 horas y tiene como una estructura que se repite. Primero es la bienvenida, y la llegada por gotera, el clase, entonces hay que rellenar un poco, uno conversa con cada mamá. Generalmente hay una tarea en cada sesión que se va revisando, se plantean los objetivos y las actividades, y hay ideas fuerza. Y en cada sesión se da una tarea que está vinculada a lo que trabajamos. La idea es que lo puedan aplicar en casa. ¿Sí? Más allá de que obviamente es más barato la atención en grupo, ¿para usted era importante también lo que se pudiera dar entre las mamás? Total, eso a ellas les encantó. O sea, de hecho promovíamos en el cuaderno de trabajo que al final compartieran teléfonos, correos electrónicos, y de hecho, como
en este grupo, era solo el grupo 1, las que fueron al taller de embarazo, ellas se sentían así como cuando llegaban al grupo, que tú no estuviste en el grupo 1, porque había algunas que no habían podido asistir y ellas tenían así como identidad, es que nosotros nos vimos, sí, lo supe, era no sé cuánto, que pasó no sé qué con la guagua, o sea, ellas generaron un lazo. Y también lo que pasa es que, por ejemplo, hay mujeres que ya fueron mamás, entonces esa le aprovecha de dar todos los tips a las otras, tips que son mucho más valiosos si vienen de un par que del psicólogo. Entonces, algo como bien importante en la capacitación que hicimos es que nosotros no íbamos respuestas. Eso era súper importante, digamos. El tema es cómo generar buenas preguntas para esta mamá y sí reparar en cosas como, no sé, bueno, yo lo dejé llorar toda la tarde, claro, ahí hay que meter mano, digamos, y decir algo sobre eso, pero en general la apuesta es a que ellas fueran encontrando las respuestas más adecuadas, que fueran argumentando en base a sus propias experiencias. Esa era como la pena, ser más un facilitador que alguien que va a darle una clase sobre cómo se cría el hijo, qué es lo que hay que hacer en la vida con un padriña. Ese era como el tono. Bueno, como yo les decía, uno de los problemas de salud pública con estas mujeres que no van a los tratamientos que hay disponibles, y todos los consultorios nos decían, es que no llegan. Nosotros hemos armado grupos aquí y claro, uno se frustra mucho. Aquí nos pasó, ¿no? Tuvimos eximida, o sea, me acuerdo en el consultorio del Roble, que nos derivaron una lista tan grave de mamás y tan pequeña, que de repente llega una mamá al taller. Y es horrible preparar un taller, invitar a un taller y la mamá llega y ve que no hay nadie más, que está ahí la monitora. Entonces, bueno, ahí lo que teníamos era como un trabajo fuerte en la supervisión entre nosotras para poder ir viendo, bueno, esto es lo que hay que hacerlo igual. Agregamos también una modalidad domiciliaria, adaptada, que comprimía sesiones y que se hacía solo en 2, para poder un poco ajustarse. ¿Por qué? Porque aquí también pasa que está el factor médico. Las mamás, por ejemplo, que la mandaron a reposo, que la mandaron fuera del programa. Entonces, una de las cosas que concluíamos es que es bueno combinar intervenciones grupales, porque es lo más barato y porque el grupo, como tú dices, tiene su potencia propia, pero también pensar, tener la opción abreviada de lo que uno está haciendo que sea en el domicilio. Y lo tercero que agregamos, que fue súper importante, fue el monitoreo telefónico. Leyendo al comienzo, para armar la intervención, preparamos una revisión sistemática de lo que había y yo encontré una intervención que casi estaba parada en el teléfono, digamos. O sea, se le pasaba a las mamás un manual y era un llamado de 40 minutos y la mamá iba ojeando y el monitor del otro lado y funcionaba. Entonces dijimos, aquí tenemos que aprovechar el teléfono porque no tenemos los recursos para ir tanto a las casas y eso funcionó de maravilla. Y tratábamos que fuera siempre la misma persona la que hacía el contacto con la mamá para trabajar un poco juntos. De repente llamaba a otra, no, estaba súper bien. Llamaba a la persona que había trabajado más con ella, no, me ha ido más o menos, ¿te acuerdas que me hice contacto, que me pasó no sé qué? Entonces eso era muy bonito, una tremenda herramienta el teléfono. Bueno, consideramos entregarles plata para la micro. Cada sesión que ellas asistían al consultorio, les dábamos el dinero a la micro, aunque vivieran al frente. Mi mamá decía, pero yo vivo aquí, no importa, era un refuerzo bien primitivo, pero funcionaba, incluimos la plata de la micro. Después el diseño, que el material fuera bonito, también estaba pensado como para atraer, para que estas mamás engancharan y quisieran verlo. Para cada evaluación le damos un regalo a las mamás, se imaginan medio regalo, pues unos calcetines, una toallita como para el jardín, para la guagua, algo pequeño, pero que también fue súper bien recibido, que era como no solo vienen y me evalúan, sino que me están trayendo algo tangible. Y que para estas mamás fue algo como que era un detalle, una dedicación especial. Y agregamos también una colación en cada sesión de taller que lo hacía más social también, era como un rato para compartir, el juguito. También ellas sabían que al estar en este programa, ellas contaban con un apoyo como en servicios, digamos, así como esta mamá con epilepsia, activamos rápidamente atención, fue algo a lo que muchas veces recurrieron. Y eso era como otro beneficio. Realizábamos los talleres en los consultorios para asegurarnos también de que ellas geográficamente no tuvieran que tomar la micro 2 horas para Talcahuano, sino que fuera a donde ella va siempre. Y las evaluaciones en general las terminamos realizando a partir de la 2 en adelante, todas en las casas. La 1 decretamos que no era buena idea hacerla en la casa porque era una medida de adherencia. Entonces si uno le pone demasiado pino y le da regalo en la 1 y la hace en la casa, arriesga a que después se te caiga. Entonces la 1 era en el consultorio sin regalo. Entonces si ya tolera esa, bueno, seguía adentro, un poco para optimizar los recursos de las mamás que realmente querían aprovechar esta
oportunidad. Me parece que estamos. Ya, ahí está. Bueno, este es el taller de embarazadas de 5 sesiones. La primera sesión apuntaba a cómo me siento y qué tan activa me encuentro, donde lo primero era explicarles qué es la depresión. Había muchas mujeres que te dicen, pero si yo siempre me he sentido así, mi mamá es igual, mi hermana es igual, que de alguna manera estar deprimido, esa es la manera de estar en la vida. Y que no tienen registro de que la depresión es una enfermedad, que no es que uno es tonta, es floja, o no quiere tirar para arriba, es como el discurso. Y eso tiene un efecto súper potente, y empezar a identificar qué síntomas tienen ellas, y qué cosas se pueden hacer así como simple y práctica. Que tiene amiga, no, que no quiero llamar a nadie, ya, pero ¿qué te hace bien? Entonces la otra le decía, no, pero yo voy donde mi hermana. Ah, ya, yo también podría activarse y ver qué cosas placenteras tienen a la mano. Era muy sencillo y con qué nivel de activación estaban. Luego la segunda apuntaba a cómo reconocer y resolver problemas con unas viñetas. Si ven ahí en el manual, está con unos dibujitos, están los pasos para resolver problemas, y que tenía muy buena acogida para ella, en términos de que si se te murió la abuelita, eso no es un problema, porque no tiene solución. El problema es que te sientes sola. Como poder distinguir qué es un problema y qué no, dónde yo puedo intervenir y dónde no, como corregir un poco de distorsiones. Y el taller va de lo más cognitivo y de más afuera a lo más íntimo, profundo y de más adentro. Ese es como el movimiento. La 3 ya era más íntima y se llama Cómo estoy viviendo mi embarazo, y lo que toma es el concepto de ambivalencia. Entonces trabajamos con unas tarjetitas que tienen una frase en positivo por un lado y la misma, por ejemplo, tengo mucho miedo de no poder amamantar bien a mi guagua, y por el otro lado creo que amamantaré muy bien a mi guagua y no tendré ningún problema. Entonces la mamá podía, si me representa por este lado, explico por qué, y si no, la doy vuelta, leo la otra y explico por qué. Entonces ponía a la mano que bueno, que esto, todas en alguna dimensión tenían ambivalencia o tenían temores o no estaban seguras, y la idea era abrir el espacio para poner esas emociones y esos pensamientos y normalizar también, como decir, esto le pasa a todas las mamás. Luego, esta era, yo diría, la más fuerte de las sesiones, que se llama La madre que tuve, la madre que quiero ser, y les pedíamos ahí que llevaran una foto de la infancia, y a partir de esa foto ellas construían un dibujo. Entonces nos metíamos de lleno a la historia, a pensar qué experiencias importantes habían tenido, cómo las habían marcado, cómo habían influido en quiénes son ellas como persona ahora, cómo se proyectan con la guagua, qué cosas no quieren repetir, qué cosas sí quieren repetir y son recursos. Y esa era muy llorada en general, era una sesión muy linda y donde el grupo se consolidaba. El problema a veces es que no todas llegan a todas las sesiones. Y eso no hay cómo controlarlo, pero esa es una sesión muy linda. Y la última, que es preparándome para la llegada de mi bebé, que tomábamos el tema de representaciones maternas, un poco haciéndola bajar del bebé ideal y soñado, y empezar a aterrizar con que, bueno, y si no es como tú quieres, y si no es tranquilito y que duerme toda la noche, y si, no sé, hay dificultades en la lactancia, y si quiere estar pegadito a ti todo el rato y tú estás pensando ponerlo a la sala cuna muy luego. O sea, un poco como bajar de la fantasía a la realidad y entre ellas confrontarse. Eso era lo interesante. Uno ponía el tema y ellas armaban el taller. Bueno, los resultados preliminares de este taller, estas son análisis de medidas repetidas, por eso que los N están más pequeñitos, porque no todas tienen todavía todas las evaluaciones 2, como tenemos este despelote que estamos haciendo todas las evaluaciones en todos los momentos. Pero considerando en el grupo 1, que hasta aquí es el único intervenido, y el grupo 2, que hasta aquí no recibió nada de intervención, uno ve que baja significativamente el puntaje en depresión de 18,56 a 13,89 en el grupo 1, y en el grupo 2 de 15,94, parte un poco más bajo, baja a 14, que no alcanza a ser estadísticamente significativo. Esto nos da una alegría gigante, como lo que uno está esperando que la cosa funcione. Esto todavía es previo, porque ese grupo 2 también es un grupo que va a ser intervenido, no sabemos cuánto puede operar en la mente de esa mamá que ya sabe que está en el programa, o sea, hay muchos factores, lo que tenemos que comparar después es con el control. Pero esto nos permite una primera aproximación a los resultados. Después en el SPCI, en resolución de problemas, en el grupo 1, la línea azul, uno ve que la resolución racional de problemas aumentó significativamente, y también en el grupo 1, la línea verde, la orientación positiva del problema también aumenta significativamente. Y uno ve que en el grupo 2 se mantienen
que de 10,6, 11,3, de 10 a 10,4 están iguales. Entonces es interesante y ahí decimos, bueno, la sesión de resolución de problemas y de los niveles de activación algo hizo, porque se ve reflejado acá en esta escala. Y no se observa en el grupo 2. En el OQ, no sé si lo conocen, tiene varias subescalas. Una que tiene un puntaje total, es un instrumento que ha sido bastante usado en los estudios de psicoterapia porque es sensible al cambio. Y tiene 3 subescalas, que es sintomatología depresiva, que está como SD, RI, que es relaciones interpersonales, y RS, que es rol social. Allá abajo, en ese cuadradito, donde dice ICC, es el índice de cambio confiable. Para el total del instrumento, el índice de cambio confiable es 17. Y nuestras mamás, que partieron en el primer OQ del taller 1 para embarazada en 71, bajan al segundo OQ del taller de diadas a 53, que es 18,6 la diferencia, y eso es interesante. En depresión también vemos que hay una baja significativa de 42,8 en el primer taller de embarazada a la última sesión del taller de diadas ha bajado a 28, que es 14,8. Las otras dos subescalas o los otros 2 indicadores no muestran cambios significativos. Ahora, una limitación con esto es que solo le aplicamos los OQ a las que van a los talleres, no lo aplicamos al otro grupo. Entonces, no sabemos si esto naturalmente podría bajar en otro grupo. Esa es una limitación, pero bueno, nos dimos cuenta tarde. Esto en el Querindex, que es muy poquito porque todavía no están todos los datos completos, pero pueden ver ahí el azul es el grupo 1, M-Sense es como la variable favorable, digamos, la sensibilidad materna, y B-COP, el niño cooperativo, que también es la variable positiva. Aún los puntajes no son óptimos, digamos, pero al mirar quienes requieren intervención en el grupo 2, que no ha sido intervenido, un 92%, y en el grupo 1 un 73%. Falta todavía mirar las evaluaciones que siguen, porque también la respuesta sensible de las mamás va mejorando con el tiempo. Y como tenemos desfase, no son medidas todos los Querindex en el mismo momento, o sea, la misma edad de las guaguas. Y ese es otro problema, otra, digamos, dificultad metodológica. Aquí está el taller 2, que tiene el mismo nombre, pero le cambiamos como la letra chiquitita, que aquí apunta a la diada. La primera sesión se llama Conociéndonos en torno al apego, que también retoma, digamos, depresión, síntomas y manejo, lo que se vio en el taller de embarazada, que para algunas de estas madres es primera vez que lo ven, porque no han asistido para un grupo 2. Se ve el encuentro con la maternidad, qué les ha pasado con ser madre, y el apego y su importancia, qué es el apego, qué es el apego seguro. Luego en la sesión 2, el foco está como en la respuesta sensible materna y en la identificación de las necesidades del cuidador, y ahí tenemos, por ejemplo, lo que ocupamos como material son fotos, entonces uno les muestra, ¿y qué le pasa a esta guagua? ¿Ya qué crees tú? ¿Y por qué te imaginas que le pasa eso? Entonces hay como distintas escenas de distintas guaguitas con distintas expresiones, eso para ver las señales en el niño. Y también hay otro que apunta a las diadas, que hay distintas diadas, como el papá con la guagua, mamás con la guagua, y la idea es ir pudiendo como a partir de la observación identificar señales en el niño y lecturas desde la mamá. Después viene la sesión 3, que es masaje de acuerdo con los estilos de crianza. Y bueno, como vimos que la literatura era tan robusta en los efectos del masaje infantil, lo incluimos. Incluimos un masaje sencillo porque las salas a veces no son las más calentitas ni la infraestructura es la óptima. Entonces el masaje era desde los pies hacia la ingle y desde las manitos hasta la axila solamente, para que no nos desnudaran entero, y les entregábamos como un instructivo más detallado del masaje. Y lo que privilegiábamos ahí en la sesión, más que la técnica y la experticia, era que el momento fuera placentero. Y eso dio súper buenos resultados. O sea, hay que tocar a su guaguita suavemente, como movimientos circulares, de a poquito en los deditos, y el tema de la dirección. Les voy a mostrar un pedacito de un videíto de un taller de masaje para chochear. ¿Todas las sesiones están las mamás con sus guaguitas? Todas. El taller de diadas, todas con la guagua. Entonces, otra cosa, el de mamá era sentada en silla, o a veces poníamos colchonetas, porque ya cuando uno está muy guatona, las sillas matadas, para que pudieran como apoyar la espalda. Pero el de guagua es una chacra, un colchoneterío lleno de frazada,
las guaguas lloran, entonces hay como un tiempo que van dando los niños también. Hay niños que están más desregulados, por ejemplo, y el resto está callado, y eso hace que el grupo tenga que hacer algo también, para ayudar a esa mamá. Es súper distinto el trabajo con las guiadas que con las mamás. Son otras habilidades también para los monitores, a pesar de que afortunadamente, o no a pesar, digamos, afortunadamente, las monitoras fuimos las mismas. Entonces es como que el grupo fue creciendo con las mamás y incorporando la experiencia de lo que había ocurrido en el taller de embarazada. Entonces también uno quería ir a ver la guagua, digamos. O sea, eso era súper bonito, eso era súper lindo y era genuino, digamos, de verdad había interés, saber cómo estaban esas guaguas. Después, bueno, el masaje, entonces, también algunas cosas sobre crianza, que ahí, si les da la motivación, hicimos un video que lo armamos especialmente como con contenido psicoeducativo sobre regulación emocional, sensibilidad parental, y mostrábamos los videos y lo íbamos trabajando con ellas en la sesión, que también funciona de manera más amena que hablar de uno, a veces un estímulo externo, que permite comentar cosas que son difíciles de hablar así como secas. Y luego en la sesión 4, que era sobre límites y estructura, y aquí hay una actividad que se llama el canasto de los miedos, en donde les pedíamos que escribieran alguna situación que podía ser de ella, o de un pariente, o alguien del vecino, donde hubiera maltrato. Y aquí partíamos, no, sin nada, de nunca, todos habían vivido algo, todos de algún modo maltratados. Entonces era muy lindo, como de los secretos anónimos, pasaban ellas a hablar en primera persona, y también la pega ahí de los monitores a mostrar que los papás nos sobrepasamos, que a veces uno sabe que no puede gritar, pero igual uno grita. Y bueno, ¿y qué se puede hacer ahí? ¿Qué es mejor? ¿Cómo uno puede reparar? Esa era una sesión muy bonita aquí, que parece así como bien cognitiva, pero terminaba siendo muy emotiva, porque las mamás abrían un poco sus propias vivencias en relación al maltrato, a la desregulación. Les muestro el videito, esto es un pedacito así enano, que muestra una primera parte y después 3 minutitos después. Esperen, no me chupé. La música estaba todo el rato, ¿eh? Se oía. Ahí ven igual el efecto, no estamos haciendo nada nosotros, dimos una instrucción como la que yo les acabo de contar, yo no soy experta en masaje tampoco, ninguna de las monitoras del equipo era experta, pero funciona muy bien. Y además, otra cosa buena es que el Crece Contigo lo tiene incluido, entonces ellas también estaban familiarizadas, esto no era de Marte, era algo que habían escuchado, que algunas habían practicado, y en esa sesión la tarea es que hicieran un masaje completo en la casa y vieran cómo les iba. Entonces también hablábamos como el masaje era una interacción uno a uno, de mirarse a los ojos, de poder conocer qué le gusta más a tu guaguita. Ellas después comentaban, por ejemplo, de algunos niños que no les gustó en las manitos, pero sí les gustó en los pies. Oh, yo nunca la había hecho en los pies, entonces pensaba que no le gustaba, por ejemplo. Esa era como una conversación. Ya, ahí vamos llegando como al final. Bueno, algunas consideraciones que nosotros hemos ido como recopilando hasta lo que vamos, digamos. Primero que para trabajar con depresión materna y vínculo, los instrumentos de tamizaje son útiles, son cortos, son baratos, están incluidos en los servicios de salud, pero
es muy importante considerar los factores. O sea, no puede ser solo la escala Ginther. Y ese quizás es el error. Por eso hay problemas con los diagnósticos o con la identificación de las personas que realmente necesitan apoyo. Muchas veces bajos puntajes y múltiples factores de riesgo van a requerir intervención. Dar gran importancia a la red de apoyo social y familiar, pero especialmente al nivel de satisfacción. Los análisis de regresión ya nos mostraban eso, que es importante ver, bueno, qué tan satisfecha está con toda esa gente que tiene, no sirve solo número. Después, dar mucha importancia a la existencia de episodios depresivos previos a los antecedentes familiares en salud mental del trauma en la infancia, porque vimos que son variables que nos van apareciendo en los análisis de regresión. Privilegiar también la observación y el análisis clínico por sobre los resultados de instrumentos aislados, que yo creo que a veces ese es un error. Nada reemplaza la entrevista clínica, el encuentro con otro ser humano, escucharlo, preguntarle. Si ustedes vieran nuestras fichas, los evaluadores cuando van a las casas, si bien la misión es evaluar, lo que más apreciamos es que nos vienen la ficha de post-it, oye, observé que no sé qué, me llamó la atención que la mamá me contó cosas que no están dentro de los instrumentos, pero en donde desde la perspectiva humana está mucho más la mamá que en el número final de cuánto le dio el Edimburgo, cuánto le dio el SR, la subescala, no sé qué. Entonces, como clínicos e investigadores que somos los del equipo, eso está súper fuerte. Entonces, hay que transmitirlo también para la gente que trabaja en esta área. Después, bueno, la importancia de considerar a la diada, o sea, una madre embarazada deprimida es una diada deprimida, en términos de los efectos que va a tener neurobiológicamente a la guagua en gestación y luego en la interacción. No podemos olvidarnos de la diada, no podemos mandar solo al programa Auge a la mamá. Tenemos que pensar que esto está impactando también a la guaguita y, para efectos de las intervenciones, agregar el apoyo telefónico para nosotros fue así. Ha sido muy importante combinar intervención grupal y visita, o sea, más bien pensar que esto tiene que ser a la medida, o sea, no sirve si le quedan las mangas largas, hay que buscarle el ajuste para cada mamá, y ahí encontramos que lo grupal y la visita era una buena combinación, y de todas maneras pensar en estrategias para favorecer la adherencia, si bien no es lo central que coman galletas ni que reciban plata de la micro, pero contribuye. A veces hay mamás que no tienen cómo desplazarse y parece como que eso no es lo fundamental, pero puede ser que para esa mamá sí. O comer algo rico, porque ella no compra galletas ni jugo, podría no parecer lo fundamental, pero a lo mejor sí eso hace una experiencia agradable que esa mamá no tiene todos los días. Eso. Ahí está. Muchas gracias. Ya, pues, tenemos todavía algunos minutos para comentarios, preguntas. Tengo una duda, Marcia, si en el punto 1 de la medición la diferencia inicial que hay entre los grupos, como pusiste como un registro como hubo asignación aleatoria por los programas prácticos y éticos del diseño, si la diferencia inicial es significativa o no de los contratos. Porque luego, claro, hay una baja y el otro no experimenta tanta baja, pero en la primera medición es un grupo. Sí, pues es significativa. Mira, nos falta todavía complejizar un poco más los análisis, digamos, lo que hay ahí. Hay diferencias significativas entre el grupo 1 y el 2. Al inicio. Está más alto el grupo. Espera, voy a poner la diapositiva. Ahí. Claro, tiene 18,56 contra 15,94. ¿Esa diferencia es significativa? Entre esos dos, sí, pues, es significativa. Bueno, ahí viene como la finura de cómo uno profundiza en los datos o controla variables. Aquí no hay controlar ninguna variable. Ahora, lo que sí vimos también, por ejemplo, en medidas repetidas, que el apoyo social mejora en el grupo 2, la satisfacción con el apoyo social mejora significativamente en el grupo 2, pero no en el 1. Y eso sería una variable que podría explicar los cambios independientemente de nuestra intervención. Entonces falta aquí como, hay que meterle más cabeza a los números, pero estamos con todas las neuronas armando, tú viste, estamos armando y ha sido mucha pena. Solo que a mí en el registro me pasó algo parecido y la crítica metodológica inmediata en un congreso fue si la ganancia del grupo 1 no era una regresión a la media, no fue una regresión a estado normal. Pero podría ser. Y es un tema complicado a resolver. O sea, yo creo que de todas maneras, ahora mira, cuando uno revisa la intervención y ves que hay un estudio maravilloso con todo lo que uno quisiera hacer si tuviera las lucas para hacerlo, y tener cero resultados, uno dice, bueno,
igual tiene un valor el esfuerzo, igual es significativo que no suban, por ejemplo, que no empeoren y que disminuyan. Ahora, también cuando uno mira, por ejemplo, me acuerdo un estudio que era en la escala de Edimburgo, una validación del Edimburgo en el embarazo en algún país europeo, y naturalmente la depresión baja. Pero aquí nos falta la medición 3, porque en las 12 semanas de posparto es el pic de la depresión posparto. Y muchas de estas guiadas fueron medidas al mes de la guagua. Ahí tenemos otro problema metodológico. Pero yo creo que la investigación está llena. Claro, pero más bien yo pienso que sería interesante en ese punto uno tal vez estudiar si hay variables distintas entre su grupo de caracterización, quiero decir, que pudiesen explicar ese punto inicial distinto. Todo eso es lo que te digo que falta controlar. Por ejemplo, cuáles tienen más riesgo suicida, claro. Si justo todas las que tenían solo síntomas depresivos se fueron con un grupo y las con episodios depresivos. Claro. Todo eso es como la parte más detallada, que tenemos que esperar a que termine, porque tampoco es el grupo control. Y uno dice, bueno, ¿cómo juega la expectativa que tiene el grupo 2 que fue invitado a un programa? Y eso tal vez genera un tipo de mamá distinta que la que fue invitada a que la mida. Pero de todas maneras, son buenas observaciones y le dan rigor. Ahora, uno lo piensa como algo piloto, porque Elena o con suerte vamos a llegar con 30 al final. Así. No sé si más preguntas o comentarios. En relación a lo que... Perdona, Marcela. A lo que decía él, tú dices de controlar por la red de apoyo y el nivel de satisfacción con esa red. Yo creo que hay que tener cuidado en el sentido de que la mamá, en la medida que está mejor de su depresión, probablemente puede hacer mejor uso de esas redes y también su percepción de ese apoyo en el fondo puede mejorar independiente de cuál sea el apoyo real. Entonces no sé si controlar por eso, porque ¿qué es lo que viene primero en el fondo? Claro, es buena tu observación. Mira, ahí está Pamela San Cristóbal, que es del doctorado en psicoterapia. Ella va a tomar la parte del estudio solo en apoyo social y la escala de apoyo social, para contarle así como hacer un zoom. Sí. Te pregunta te hace una pregunta, por ejemplo, cuando te sientes hundida, ¿quiénes te apoyan? Y tú puedes escribir hasta 9 personas y está la opción nadie. Entonces ella se está dando la pega de mirar el detalle, digamos, cuántos pone la mamá, la pareja, para ver si eso cambia entre una edición u otra, sí. Y también para ver, bueno, quién es el apoyo, porque a lo mejor aquí estaba súper mal y el apoyo era la mamá, y acá está muy bien y el apoyo es la pareja. Sí. Entonces si el papá es tu guagua, tal vez por ahí uno también podría explicar los resultados. Entonces es un tema. Sí. Un tema también a considerar si solo es una variable para controlar o si tenemos que hacer el zoom y desglosar en más variables chiquititas el apoyo social. O por ejemplo, mujeres que te dicen, cuando y esto me llamó la atención, es una respuesta muy típica, se les preguntaba cuando estás enojada, ¿en quién te apoyas? Muchas marcan nadie y el nivel de satisfacción 6. Uno dice que particular, digamos, y que alineado con las personas deprimidas, que no pueden poner la visión afuera. Entonces también era interesante porque ahí uno dice, esa satisfacción nos da cuenta de lo clínico que hay ahí. ¿Por qué ella está tan satisfecha de que nadie la apoye? Y la respuesta es porque me aíslo, porque no quiero vivir con nadie. Entonces también ahí va como, bueno, la otra riqueza, porque es lo que uno tiene que ver en la discusión y tener en cuenta, como tú dices, palabras. Yo quería explicar, Marcia, porque de verdad es un trabajo para todos los que estamos aquí presentes de lujo. De lujo por muchas razones. Uno, porque combina lo que la Paula presentó al comienzo, lo clínico con lo investigativo, que no es fácil mantener la mirada clínica y la parte investigativa en forma paralela y continua. Así que felicitaciones a todo el equipo que está detrás, porque hay muchas cabezas pensando, pero particularmente a ti que nos dirigimos. Somos hartos. No seríamos más que claro que el equipo, son mucha gente para que nos funcione. Yo tengo un par de preguntas de orden metodológico asociado a todo lo que implica el monitoreo. Particularmente porque quiero preguntarte en concreto, ¿cuál ha sido el nivel de adherencia? Porque tú describes que hay variantes. La larga, ¿cuál es el porcentaje al comienzo, el medio, en la cuarta, reunión? ¿Qué implica? Especialmente está mirando el video, como bien algunas mamás. Que ese taller era para 4 o 5 diadas, porque en el fondo son 8 sujetos. Uno tiende a pensar, la mamá como que la guagua, pero la guagua ocupa un buen espacio, digamos, emocional, físico, en pañal, en bolso. Entonces, el taller para embarazadas podían ser hasta 10 mamás, el taller para diadas hasta 10 sujetos,
sea 5 guaguas más. Y ese tiene 4, que está Y en bien. el caso, digamos, de continuo, ¿cuál ha sido la curva, digamos, de la adherencia? Porque a la larga tú decías, los consultorios, que nosotros lo hemos visto, dicen que en realidad la adherencia es baja. ¿Cómo se ha comportado la adherencia en ustedes? Ya, en concreto, desde el momento 1 al momento último, ¿cuánto tiempo de duración tiene entre la sesión 1 y la 4? Un poco para tener una idea de... Mira, en general lo que nos pasa es que las que asisten al taller van, digamos, al proceso casi completo las mismas. Puede que se pierda una sesión, hay alta razón médica y lo otro mucha razón práctica, que no tenía control de estar al hijo mayor, que tuvo un problema en la pega, y aquí tenemos otra limitación más, que los consultorios en general están a full con todos los box y la sala, y todo está ocupado. Entonces, la autorización de espacio es solo de 5 a 7. Y a veces es una hora que a la mamá no le cuadra, que tiene que trabajar, por ejemplo. Entonces, también empiezan a caerte en ese lugar perdido algunas mamás que quisieran ir, pero por circunstancias de la vida no pueden hacerlo. Las que llegan permanecen en el taller y las que han ido al taller 1 generalmente están no tengo así como el número aquí en la cabeza, pero están yendo al taller 2. Lo que sí nos ha ocurrido es que hay cambio de domicilio, mucho cambio de teléfono, y que uno va a la casa y sí, y que eso resulta súper desgastador. Y yo te diría que así como hasta aquí tenemos perdidas, yo a mi igual eran como 19 perdidas. Ahora, entre esas perdidas hay una mamá que se murió la guaguita, que la acompañamos en el duelo igual, y que también era parte de nuestro programa. Tenemos también, se nos agregó variedad, porque hay una guaguita con síndrome de Down. Tenemos otro que vivió una negligencia médica y está con algo neurológico. Y ahí uno dice, ¿estas guaguas dónde empiezan a pasarse para la categoría perdida? Porque ¿cómo vas a evaluar en esas guaguas del mismo modo? Y esa es parte de la pelea, y esas mamás quieren seguir participando. Entonces, más o menos como 19 mamás perdidas de... ¿100? ¿109? Espérate, ¿cómo era el...? Déjame ver. 109 porque dijiste un 40 digamos que rechazaron. Espérate, del primer numerito. Ahí está. De las 216, 140, ya, 108. De las 108. Claro. 108. ¿Y en qué periodo, digamos, es? Estamos en la evaluación... ¿Cuánto tiempo ha pasado entre la sesión 1 y la 5? Ya, es que entre la sesión 1 y la 5 del mismo taller Sí. es semanal. Entonces son 5 semanas. Claro, 5 semanas. Es decir, la posibilidad, digamos, de comprar el puede ser alta. Claro, claro, claro. Bueno, igual nosotros consideramos, porque no todas van a las 5 sesiones, y entonces definimos que asista al menos a 2 y se hace una sesión suplemento que le pedimos que llegue un poquitito antes, por ejemplo, y le entregamos las cartillas y la informamos, o a veces eso se ha hecho telefónicamente, como para rellenar. Ese punto de vista como metodológico es súper importante al futuro, porque en realidad a la larga la intervención estricta ha ido siendo un conjunto distinto que lo que originalmente era el taller. Sí, sí, No, pero es que estoy tocando porque nosotros ha pasado algo similar, estoy tratando de... ya. No, en absoluto, es decir, por eso mismo, porque aquí a la larga toda la información es de talleres. Yo creo que a la larga ustedes están haciendo talleres, más visita domiciliaria, más llamado telefónico, esa es la intervención. Y más la interacción vial, que es la que por venir. Es que a eso me refiero, que yo creo que es muy importante porque es muy bonito, digamos, saber que no es, uno dice, ok, terminamos la intervención. Hacer talleres es, todo lo que hemos ido encontrando es talleres más, porque a la larga los consultores Es más, total. es que el consultor dice, me ha fallado el taller. Sí, me ha fallado el taller porque la modalidad que he realizado es del taller. ¿Cómo? Pero aquí ustedes han ido probando muchas más cosas. Sí, Interesante sí. de reportar. Taller más todo lo que nosotros hemos aprendido de llamadas telefónicas. Para los que no saben, nosotros digamos, trabajamos en visita domiciliaria, así que sigue la pista. Entonces es re importante de que esa es la intervención, ya no es El taller grupal, claro. ni tampoco interacción guiada solamente. Sí, Esto plus sí. esto plus Un esto, cúmulo. este es entonces la posibilidad para que un consultorio pueda realizar. Claro, de hecho, como te me acordabas, fuimos al Juan Pablo II, que ha sido nuestro consultorio estrella, porque el que más mamás nos ha surtido, digamos, y están acá al lado, entonces tenemos varias ventajas. Camino agrícola, acá al lado, caminando llegamos allá, estamos allá. Y entonces ellos nos decían, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Porque ustedes se van a ir, nosotros tenemos talleres pero no llegan, y no tenemos recursos para la visita, el teléfono. Y así fue como, verdad. Y la directora dijo, sí, podemos definir horas de teléfono para que llamen a la casa. Y es un intermedio, a veces para la visita, porque la visita es alto recurso. Y además de repente te esperan a la evaluadora con sanguchito con palta, con Coca-Cola, entonces uno no puede, como ya, pues,
conteste. Tienes que quedarte ahí un rato y socializar con la mamá, o viene toda la familia también. ¿Sí? Estamos en la hora, está demasiado interesante esto. Los que necesiten retirarse, que lo hagan. ¿Cómo se llama? Si te puedes quedar unos minutos más. Sí, feliz, yo soy la más entusiasta. Dale nomás. Yo me quiero sumar a las felicitaciones de la profesora Marcela y agradecer y ver el tremendo trabajo que han hecho, muy inspirador. Quería hacerte una pregunta sobre el seguimiento. Particularmente por el número de sesiones y además que es una intervención que tiene 3 etapas. Quería preguntarle si ustedes tienen considerado hacer un seguimiento, no sé, por los 6 meses de haber terminado la intervención al año, y si tienen alguna hipótesis respecto a qué puede pasar. Mira, esto en algún momento habíamos en el entusiasmo agregado una 5ª medición que tuve que cobrar el entusiasmo que ya las lucas no dan. Y digamos, cada intervención es mucho, y ya el equipo trabaja, o sea, más a honor de a dónde, el pago simbólico, todo eso así, pero es harto tiempo. Claro, harta pega, entonces podamos la intervención, o sea, la medición 5, pero me decía mi tutor alemán de la tesis doctoral, que es Manfred Cerca, y él allá trabaja con otros recursos, mucho más fondos, me decía, haz otro proyecto de investigación y sigue este mismo grupo. En el fondo respondiendo a lo que tú preguntas, porque él me contaba que allá en un programa que hicieron, que se llama NET, que era para viadas en riesgo, digamos, ampliamente, depresión, pobreza, distintas como circunstancias, él me contaba que al año no había efecto, pero a los 2 años sí, a los 2 años de niño. Entonces, también uno se empieza a topar que a veces los resultados no los ves cuando tú los mides, pero no es porque no estén, es porque no se han expresado. Y ahí él me decía, y lo mismo nos decía Newton cuando vino, estudia longitudinal, o sea, que le sacaran el jugo. Entonces, mi idea ahí, que cuando esto termine, no sé, como fondo, se va la otra máquina, ojalá, para no perder este grupo, ¿no? Esa es como la intención. Y abundando en lo mismo, hay un paper publicado creo que en 2007 de Larry Headstart, que es un programa de defensa contra en Estados Unidos, que evaluó un programa que se llama Pathway to Prevention, que abordaba el tema de salud mental de las madres. En este programa, Larry Headstart tiene una temprana inicial. Y le pasó lo mismo, no encontraron efectos inmediatos y la idea fue, votemos el programa, matemos el chavo, no funcionó. Pero no sé cómo lograron defender que se hicieron estudios de seguimiento y encontraron efectos 2 años después. Se llama el efecto auditivo, que era como que sembraste una semilla con tu intervención ahora que no florece cuando tú evalúas, florece claro, después. claro, Y era muy interesante el efecto de evaluación de efecto de intervención. Es lo mismo que me decía Manfred, lo de los 2 años. Sí, 2 años. Voy a pedir ahí los datos. ¿Sí? Muchas gracias, estaba tremendamente interesante. A mí me gustaría saber si hay alguna mirada que se esté intentando dar, quizás al tema de la percepción del padre. Mira, esa es como una pata, estamos al debe con el papá, porque nos pasó que algunas mamás, por ejemplo, para la evaluación 1 o para sesiones llegaban con el marido y el marido así terminado para el lado, listo para entrar. Y nosotros, ¿cómo hacer para tomar este recurso? Porque obviamente es un recurso un marido interesado sin ofender, porque para las otras que están sin el marido es otra la dinámica de un grupo con pareja y sin pareja. Entonces, eso se me olvidó decirlo, en el taller de piadas, la sesión de masaje puede limitar a alguien. Entonces, por ahí abríamos un poquito la puerta. Y también tenemos la expectativa que para las interacciones guiadas, que discutimos harto ahí con Esteban y con todo el equipo, de qué íbamos a hacer, porque cuando tú vayas a la casa, está el papá, y la casa no es muy grande, entonces está ahí, al lado, y si está motivado, va a querer ver lo que viste por él. Como nuestro foco fue la diada, en el diseño, no podemos ponernos tan creativas, entonces hay que respetar el foco y agregar después. Y yo creo que ese es como un debe de este proyecto, que no fue pensado en la inclusión del padre, pero de todas maneras allá hay recursos, y uno lo ve mucho en las mujeres más jóvenes, que hay mucho marido interesado, y mucho marido que muda, que ve la boba en la noche, que conoce bien a su hijo, y eso es para el futuro del tiempo, estamos al debe con los papás. ¿Sí? Yo quería preguntar si ha surgido algún elemento que de toda la experiencia de esta mujer que sea como el elemento principal que hace que sea tan terapéutica la intervención, el hecho del contenido de las sesiones, o el hecho de que son un grupo, o el hecho de que está apoyado por psicólogo, o el hecho de que son mujeres embarazadas.
que también y te agregaría más cosas, también yo creo que el rol que ha cumplido el equipo de trabajo, que es un equipo estable, que tratamos de cuidar que la misma monitora que estuvo en el taller de embarazada esté presente, al menos una de las dos, en el grupo que sigue las guías, y al menos una de esas dos trabaje en la interacción guiada, un poco para trabajar el vínculo también. Entonces, yo creo que son todas las anteriores. O sea, son factores que si uno los puede sumar, suman. O sea, no creo que haya uno que explique. Yo creo que es la suma de todos, que todos hacen su aporte y probablemente en algunas mamás le aportó más la monitora, en otra mamá le aportó más el contenido, en otra la como también están las diferencias individuales, que estar deprimida no las hace un tipo de ser humano. O sea, siguen con toda su complejidad y diversidad y la junta que están todas bajoneadas y hay ahí un punto en común. Pero la diversidad sigue estando presente. Entonces es bueno tener distintas entradas. Si entiendo bien la Katy, no sé, pero de la misma línea, a la larga, con esto mismo que tú estás señalando, ¿qué tipo de sugerencias a futuro tú piensas que debería hacerse de nuevo con la política pública? Pensando que son todas a la vez. ¿Por dónde podríamos partir y cómo estos análisis nos podrían permitir decir por aquí primero? Porque eso es único. Explico. Psicólogo estable, figura significativa estable. Por ejemplo, un problema de la política pública es el cambio y rotación de las personas que van a atendiendo a las personas, por ejemplo. Entonces, si el tema de la pregunta de la Katy es ¿dónde deberíamos tirar el peso para hacer, comillas, algunas sugerencias, de acuerdo a lo que van avanzando, hacia las intervenciones? O sea, dos cosas. Yo creo que el sujeto sea el mismo es una tremenda variable, porque es vínculo al final. Como cuando uno piensa en la terapia, uno piensa en la experiencia emocional correcta, ¿qué es lo que repara? La alianza. ¿Qué es la alianza? El vínculo integral. O sea, como los factores que uno ve en los estudios en psicoterapia, el que más pesa, más que si el terapeuta tiene formación de psicoanalista o el entrenamiento cognitivo-conductual o de lo que sea, sabemos que es la alianza. Entonces, el manual solo no hace nada. Los manuales cobran vida con alguien que los ocupa y que se puede alinear con esas personas. Entonces, claro, yo no sé si esto sería replicable sin este equipo, y esa es una pifia también. A mí me han criticado, bueno, pero entonces esto depende de tantas cosas que no se puede replicar. Pero quizás sí se puede replicar el tema de dejar la constancia objetal, como de alguna manera, digamos, en los equipos, y que la consigna, digamos, del equipo sea, si aquí se ha preocupado, por ejemplo, por el color rojo, azul y verde en los centros de salud, quizás es muy importante, especialmente en la embarazadas, que se mantenga la misma persona, digamos, significativa en contacto, en toda la etapa, hasta no como se separa. Claro, Por ahí puede haber diferencias neurológicas, algo así. Sí, yo creo que eso ha sido súper valioso para ella. O sea, uno ve la diferencia cuando la llama la monitora cercana, la diferencia entre el relato y la madre. Eso mismo hemos visto también nosotros. También les ha pasado. Que ahí tenemos el problema en lo público, lo que tú dices de la rotación. A veces cuando tú el padre Gustavo tienen un equipo hace mucho rato y a ese consultor le va mejor que a los otros. O sea, el mejor consultor, bueno, junto con Juan Pablo II, porque logran también cierta estabilidad en los equipos profesionales. Entonces, intervenir en vínculos implica también buenos vínculos entre los que están trabajando, digamos, que desde ahí tiene que venir la cosa, que puede ir abajo. No puede ser la pega nomás, tiene que haber un compromiso en los que están, una motivación, no solo para ganarte la punta de la evaluación, digamos, sino que tiene que haber algo más. Y yo creo que esto funcione es... Muchas gracias. Les pido los manuales. Qué feo. Gracias.